Pues sí, la espirometría es absolutamente imprescindible para diagnosticar una EPOC, dado que la EPOC se define como una obstrucción crónica al flujo aéreo y una obstrucción al flujo aéreo solo se puede evidenciar mediante una espirometría. ¿Nos podemos plantear un diagnóstico de una diabetes sin realizar una determinación de glucosa o una hipertensión sin mirar la presión arterial? Evidentemente no. Con la EPOC pasa lo mismo, es imposible diagnosticarla sin haber realizado una espirometría. Esta respuesta parece evidente, lo que pasa es que en las historias clínicas informatizadas de atención primaria nos encontramos con muchísimos diagnósticos de EPOC sin que conste una espirometría, y esto es erróneo. El por qué ocurre esto, pues la verdad es que no lo sé exactamente. Podría ser porque hasta hace no mucho tiempo no todos los centros de atención primaria disponían del aparato, del espirómetro, o entonces obligaba a realizar diagnósticos con criterios clínicos, que es erróneo. En otras ocasiones nos encontramos diagnósticos de informes hospitalarios, pero en los cuales no constaban los resultados, y también se ponía el diagnóstico, lo cual también era erróneo. Siempre habría que comprobar el diagnóstico mediante una espirometría. Existe otro problema, y es que la EPOC es una enfermedad muy infradiagnosticada. Según el último estudio de PISCAN, la prevalencia de la enfermedad era de un 10,2% en el Estado español entre los pacientes de 40 y 80 años, y existía un 73% de infradiagnóstico. Una vez más, el problema es que no se ha realizado espirometría. Los diagnósticos de EPOC se tienen que realizar en los centros de atención primaria y muchas veces no se realiza. ¿Por qué? Posiblemente hay dos causas. Una primera causa es que el propio paciente fumador con algún síntoma respiratorio aún leve no se considera enfermo, no acude a la consulta, encuentra que su tos es normal, una tos de fumador, y bueno, no consulta por este motivo. Lógicamente el enfermo no es el único culpable, los culpables también somos nosotros, que delante de cuando uno de estos pacientes nos llega a la consulta por cualquier otro motivo, pues teníamos que aprovechar aquel momento para pedirle sobre sus síntomas y solicitarle la prueba, y no lo realizamos. En resumen, podría decir que la espirometría es una prueba imprescindible para diagnosticar esta enfermedad, y que en la atención primaria tenemos que hacer un esfuerzo para hacer más espirometrías y realizar más diagnósticos. Citando casi textualmente GESEPOC, la espirometría es una prueba no invasiva, barata, estandarizada, reproducible y objetiva. No es una prueba excesivamente difícil, lo que pasa es que requiere de un aprendizaje para garantizar la calidad de la prueba. Aquí tenemos dos temas. Uno sería el primero, la realización de la prueba. Como os he dicho, es una prueba, no se puede decir que sea difícil, pero no es fácil, y el técnico que tiene que realizarla tiene que saber lo que está haciendo y debe realizar un aprendizaje estandarizado. Esto a veces es un problema, sobre todo en atención primaria, porque muchas veces el técnico que tiene que encargarse de hacer espirometrías es elegido entre las enfermeras del centro, se le explican 4 cosas de la técnica y ya le lo lanzan a hacer las pruebas. Y esto no debería ser así. Hay otro problema, es la formación continuada. No solo no se les enseña demasiado, sino después no se les hace una formación continuada, ni se les hacen controles de calidad a ver si realizan adecuadamente esta prueba. Insisto, no es una prueba muy difícil de realizar. Lo que pasa es que cuesta. El paciente tiene que hacer un esfuerzo importante, a veces les cuesta entender lo que tienen que hacer, soplan mal, se tiene que repetir, el paciente se cansa, y con todo ello el técnico debe tener este aprendizaje para poder minimizar estos problemas y que la mayoría de pruebas salgan bien hechas. Por otra parte, no se puede decir que la espirometría es una prueba difícil de interpretar, más bien es fácil, ya que con unos pocos parámetros podemos identificar correctamente el patrón espirométrico. Lo que pasa es que el médico que la interpreta tiene que tener práctica y haber hecho también una formación continuada. Una posibilidad sería que en los centros de atención primaria hubieran médicos referentes de estos temas que pudieran ir refrescando las ideas y ir recordando cómo se debe hacer. Como se puede ver en el algoritmo de diagnóstico que nos propone GESEPOC, debemos sospechar esta enfermedad en todo paciente de más de 35 años, fumador de más de 10 paquetes años y con síntomas respiratorios persistentes o crónicos, es decir, tos, expectoración o disnea.
Una vez hemos sospechado la enfermedad y hemos solicitado la espirometría, pues toca interpretarla. Es muy sencillo. Si encontramos un cociente FEV1-FVC postbroncodilatador inferior al 70%, es diagnóstico de la enfermedad. Nos diagnostica un patrón obstructivo y, juntamente con los síntomas o la sospecha anterior, podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad. Por el contrario, si este índice postbroncodilatador está por encima del 70%, nos descarta la enfermedad. Siguiendo con la espirometría, ya he comentado que la obstrucción se diagnostica mediante el índice FEV1-FVC, pero este cociente solo indica si hay obstrucción o no, no nos indica la gravedad, el valor de gravedad de la obstrucción. Para ello debemos analizar otro valor, que es el FEV1 postbronquilatador. Si este valor está por encima del 80% del valor de referencia, será una obstrucción leve. Si está entre el 50 y el 80% será moderada. Si está por debajo, entre el 30 y el 50% será grave. Y si está por debajo del 30% será muy grave. Hasta hace poco tiempo, la gravedad de la enfermedad EPOC se clasificaba mediante este valor. Es decir, clasificamos la enfermedad mediante únicamente el valor del FEV1. Lo que ocurre es que desde hace tiempo los expertos se dieron cuenta de que este valor por sí solo no tiene suficiente valor pronóstico y pueden haber diferencias en el tratamiento y en el pronóstico de la enfermedad con otros parámetros, como puede ser las exacerbaciones, como pueden ser los síntomas clínicos, como puede ser el índice de masa corporal, etc. Por lo que actualmente este valor solo nos indica nivel de gravedad de la obstrucción, pero para clasificar la enfermedad utilizamos otros parámetros que vienen dados en la guía GOLD o en el protocolo GSEPOC. ¿Cómo identificamos este grupo de pacientes? Como dice la pregunta, ¿es útil la espirometría para identificar este grupo de pacientes? Pondremos un ejemplo. Tenemos un paciente fumador que nos viene a la consulta, tiene síntomas respiratorios y, como he explicado antes, tiene criterios para solicitar una espirometría. Le realizo la espirometría y nos sale un patrón obstructivo, con lo cual podemos decir que es un paciente con EPOC. Pero haciendo una anamnesis más exhaustiva, resulta que este paciente puede tener características asmáticas. Por ejemplo, puede ser que tenga una rinitis alérgica, o puede ser que ya tuviera síntomas respiratorios en la infancia o en la juventud y que hubiera utilizado inhaladores. Podría ser que tiene su madre asmática, o incluso podría ser pues, que esté ya diagnosticado de asma. Entonces, ¿qué debo realizar? Bien, GSEPOC nos propone unos criterios para poder identificar a estos pacientes, como nos enseña la diapositiva. Hay unos criterios mayores, que sería una prueba bronquilatadora francamente positiva, con más de un 15% de 400 mililitros, o una eosinofilina en esputo, o antecedentes personales de asma. Tendríamos unos criterios menores, que sean unos niveles de IgE elevados, o antecedentes de atopia, o una prueba bronquilatadora positiva, pero no tanto como decíamos antes, del 12% y 200 mililitros. Si el paciente cumple dos criterios mayores, o un criterio mayor y dos menores, podríamos realizar el diagnóstico de este fenotipo mixto asma-EPOC. Pero vamos a suponer que nuestro paciente cumple estos criterios, lo clasificamos en este fenotipo. Hay una duda, ¿podría ser que este paciente fuera únicamente asmático? Podría ser, dado que solo un 15% de los fumadores desarrollan una EPOC, no todos. ¿Qué debo hacer en este caso? ¿Para qué nos es útil la espirometría en este caso? Lo que debemos hacer a este paciente es realizarle un tratamiento intenso como si fuera asmático, con corticoides inhalados a dosis altas, broncodilatadores de larga duración a dosis altas e incluso una tanda corta de corticoides orales. Lo haríamos a tratamiento durante un par de meses y repetiríamos la espirometría y nos podríamos encontrar con varias situaciones. En primer lugar, que la espirometría se ha normalizado totalmente. En este caso nos encontraríamos delante de un paciente asmático, puro, sin EPOC, dado que su obstrucción ha sido reversible del todo. Una segunda posibilidad sería que esta obstrucción revertiera parcialmente, no del todo. Este sí sería un fenotipo mixto de EPOC. Una parte de la obstrucción es reversible por su asma, otra parte no es reversible por su EPOC. Incluso podríamos encontrar un tercer caso, que la espirometría no se modificara en absoluto. En este caso podríamos decir que la obstrucción del paciente sería debida únicamente a la EPOC y que este paciente o bien no es asmático o bien su enfermedad asmática es silente.
Gracias.